Bienvenidos al universo de Oráculos y Enigmas, un programa que de la mano de Miriam Belín, tarotista y terapeuta, te acercará al mundo esotérico, espiritual y de terapias alternativas. Acompáñanos en este viaje cada miércoles desde las 10 a las 11 de la noche en Hit Radio Barcelona. Te esperamos. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Oráculos y Enigmas. Como ya sabéis, tenemos esa cita semanal cada noche de miércoles a las 10 de la noche aquí en www.hitradiobarcelona.com, donde hablamos siempre de temas relacionados con el mundo espiritual, las terapias alternativas, fenómenos paranormales, todo ese mundo un poquito misterioso que también nos gusta, todo ese mundo de ese crecimiento personal, de esas herramientas que nos van configurando para ir mejorando día a día y teniendo más conciencia de cada una de las cosas que podemos hacer para mejorar a nosotros mismos y por consecuencia mejorar también nuestra vida cotidiana. Bueno, pues dentro de este contexto siempre sabéis que vosotros podéis participar en el programa haciéndonos llegar pues o vuestras opiniones o los temas que queréis que hablemos o vuestras consultas que al final del programa pues siempre respondemos a través del tarot. Cualquier consultita que nos queráis dejar lo podéis hacer dejándolo en mi WhatsApp personal, que es el 647 046 983, donde podéis dejarme bien un mensaje por escrito, o me podéis dejar un audio y responderemos después a las preguntas en el programa. Así que ya sabéis que vosotros sois los principales protagonistas, porque sin vosotros no estaría Oráculos y Enigmas. Bueno, y esta noche quiero hablaros de un tema que me parece bastante importante y que muchas veces pues muchas personas el tema de las regresiones, porque a veces da un poquito como de miedo o no tenemos muy claro a qué es una regresión o a dónde nos va a llevar o qué es lo que nos puede solucionar o en qué nos puede ayudar. Y hoy quiero hablaros de los conflictos, que existe siempre un origen en nuestros conflictos. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema y sobre esa técnica, esta terapia con la que vamos a poder llegar a saber ese origen. Después, como ya estamos prontito a 2 días del mes de abril, como cada mes os voy a dejar las predicciones de los signos del zodiaco a través de los mensajes que nos dan los arcanos del tarot para saber exactamente qué energía o qué vibración va a haber este mes de abril en cada uno de los signos, para que tengamos una noción de cómo tenemos que movernos o desenvolvernos en este mes de abril, cuál van a ser nuestros puntos fuertes o nuestras dificultades. Y después, como siempre, responderemos a las preguntas que nos hayáis dejado y os dejaré el mensaje del oráculo de la luz para ir trabajando a lo largo de la semana esa energía, todos en conjunto, porque de esta forma vamos a poder promover muchísimo el campo energético sobre ese tema. Bueno, pues vamos allá con el tema que esta noche quería hablaros. Sobre todo quería hablaros del origen de nuestros conflictos, pero a través de lo que son las terapias regresivas. La terapia regresiva, para quien no la conozca o haya oído hablar muy superficialmente de ella, es una de las terapias que yo realizo muy habitualmente en la consulta. Y las regresiones consisten en llevar a un estado de relajación profunda a la persona que acude a la consulta para ir a conectar con una situación del pasado
de esa persona, sea la que sea. Es una relajación profunda. En ningún momento la persona pierde el control, pierde la noción de dónde está o queda en un estado en el que no puede controlar la situación, puesto que justamente cuando nosotros trabajamos con el tema de las regresiones, dentro de ese estado de relajación profunda, pero que pueda conectar con su subconsciente, donde está toda la información que necesitamos averiguar para poder llegar a este origen, y por lo tanto necesitamos que la persona esté relajada, la persona pueda hablarnos, respondernos, y nosotros la vamos a ir guiando durante esa sesión, pues para poder averiguar eso que necesitamos en ese momento, sea el tema que sea, ¿no? De hecho, ese nombre de regresión nos marca regresar, y regresando poco a poco nosotros queremos analizar. Muchas veces la regresión se conoce más por regresar a vidas pasadas, pero también tiene unas connotaciones mucho más terapéuticas, aunque a veces regresar a una vida pasada es muy terapéutico, porque muchísimas veces ese pasado, esa vida anterior, esa situación anterior, es la que realmente nos está creando el conflicto del momento presente. Por lo tanto, aunque la regresión sea muy conocida pues por ir a volver a conectar con vidas pasadas, también tiene un trabajo terapéutico. Podemos hacer simplemente esa regresión e ir a esa existencia que hayamos estado anteriormente sin más, porque queremos indagar sobre ella o porque tenemos frases de esa vida anterior y demás, o bien podemos realizar la regresión porque tenemos realmente en estos momentos un conflicto. Ese conflicto tiene una serie de causas, tiene una serie de síntomas, y esos síntomas son los que nos van a ayudar a ir a regresar al origen donde esos síntomas se produjeron. Entonces, cuando hablamos del origen del conflicto, yo siempre os hablo desde mi perspectiva y desde lo que yo he conocido y aprendido a lo largo de todos estos años a nivel de esta terapia, ¿verdad? Siempre es mi opinión personal y el trabajo que yo llevo realizando y los resultados que yo llevo consiguiendo. Entonces, cuando tenemos un conflicto, si vamos al origen de ese conflicto, que toda esa información está en nuestra mente subconsciente, vamos a poder ir a la raíz. Y cuando vamos a la raíz de un problema, podemos tomar una conciencia mucho mayor y también podemos sanar más fácilmente ese conflicto, evidentemente, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este tipo de sesiones, vamos a estudiar bien el conflicto que la persona está atravesando en ese momento. Puede ser un miedo, puede ser ansiedad, puede ser insomnio, puede ser una fobia, puede ser muchísimas cosas. Es cuestión de analizar en profundidad qué es lo que le está preocupando a la persona que ha venido a la consulta, qué es lo que de verdad le está impidiendo el poder solucionar o el por qué le está afectando en su vida actual esa situación. Entonces hacemos un análisis profundo de todo eso y vamos a trabajar con esa regresión para ir desde ese conflicto a su origen. Entonces, aunque habitualmente cuando hacemos una regresión hacemos un estado profundo de relajación con la persona para irla poco a poco reconduciendo, para que baje el ritmo, para que le sea más fácil conectar con su mente subconsciente y con toda la información que tiene ahí, pues en este caso, cuando hacemos este tipo de regresiones al origen del conflicto, lo que hacemos es basarnos en la emoción que la persona siente con ese conflicto que está pasando. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene un miedo. Entonces lo que hacemos es que, evidentemente, en un estado de relax de esa persona, pero no con tanta profundidad, vamos a hacer que esta persona reviva ese miedo que en estos momentos tiene en su vida y que la está condicionando y no le está permitiendo que pueda avanzar en su vida con normalidad. Entonces, vamos a ir a conectar
en este tipo de regresión, vamos a ir a conectar con esa emoción que vive esa persona cada vez que siente ese miedo. Cuando esto lo hacemos, automáticamente la persona está conectando con la información que está en su subconsciente, porque cuando se está plasmando en el momento presente esa circunstancia, es porque hay una información dentro de nuestra mente subconsciente que hace salir ese miedo. Os pongo este ejemplo del miedo como podría ser otro. Entonces, la información que plasma el miedo en nuestra realidad viene de algo que está en nuestra mente subconsciente. Puede ser algo que hayamos vivido y que esa vivencia la hayamos solucionado, la hayamos gestionado, pero la emoción que esa vivencia produjo, pues ha quedado ahí. Entonces, cada vez que hay una emoción que se repite en ese mismo grado, vuelve a generarnos ese miedo o esa angustia. Por lo tanto, es importante que cuando estamos recreando o haciendo que la persona conecte de nuevo con ese miedo, va directamente a buscar la información que está en el subconsciente. Y si esa información que está en el subconsciente escondida tiene que ver con esta existencia o con otra existencia anterior, ahí nos va a llevar esta regresión, a conectar con esa causa profunda de ese conflicto, de ese trauma que la persona está viviendo en esos momentos, tanto si pertenece a esta existencia como si pertenece a una existencia anterior. Normalmente, cuando esos traumas son muy marcados en la vida de una persona, ¿no?, casi siempre tienen un origen o se manifiestan de golpe y porrazo, aunque nos parece a nosotros que se ha manifestado de golpe y porrazo y pensamos que cómo ha ocurrido esto si traemos esa información cuando volvemos a reencarnar. También puede ocurrir que pues el origen sea en un momento de esta existencia, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, y que lo hayamos vivido, lo hayamos gestionado o lo hayamos incluso olvidado, porque la mente es muy sabia y para poder seguir adelante muchas veces borra lo que realmente en ese momento no tiene relevancia para la persona, pero aunque lo borra, queda grabado en la mente subconsciente, ¿no? Esto es como un ordenador, ¿no? Si yo borro el icono donde hay un programa, pues ese icono está borrado, pero el programa, si no lo he borrado, sigue dentro de mi mente subconsciente, ¿verdad? Pues esto ocurre igual cuando atravesamos un trauma, una vivencia de este tipo, que, como os decía, pues puede estar relacionada con esta existencia o bien con otra existencia anterior. Cuando ya estamos conectando con el origen del conflicto, es cuando ahí nosotros podemos empezar a tomar conciencia de qué fue lo que originó esa situación y de cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Casi siempre lo hacemos borrando esa emoción que la persona ha vivido a través de programación neurolingüística o de algunas técnicas que se utilizan. Nosotros borramos ese conflicto, esa emoción que se vivió en su momento, y cuando la mente queda, digamos, vacía porque hemos quitado, la mente subconsciente hemos quitado ese programa que estaba ahí, tenemos que colocar en su lugar otro programa, porque si no quedaría un vacío y eso también nos crearía un conflicto, ¿no? Por lo tanto, nosotros a través de las técnicas de PNL o estas otras técnicas que os digo, que utilizamos en la regresión, pues vamos a volver a reprogramar de alguna forma la mente desde ese conflicto que tuvo la persona. Vamos a volver a revivirlo, pero desde una forma en que la persona no sienta ese miedo, ¿vale? Si ese miedo, por ejemplo, como os estaba comentando antes, es un miedo, por ejemplo, que venga, pues porque la persona, por ejemplo, tenga miedo a los perros, ¿vale? Porque en un momento de su circunstancia de esta vida o de otra existencia tuvo algún conflicto o algún perro pudo morderle,
Este es un ejemplo siempre, ¿eh? O pudo tener algún tipo de situación, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer cuando ya conectamos y averiguamos que eso es lo que le ocurre a la persona que tiene ese conflicto de origen y que tiene ese trauma emocional, esa emoción que se generó ahí, que luego supo adaptarse, pero esa emoción se generó, lo que vamos a hacer nosotros es, una vez que eliminamos ese conflicto, esa emoción, lo desbloqueamos, lo borramos, vamos a poner en su lugar una visualización, una reprogramación de lo que hubiera sido esa vivencia que la persona ha tenido desde un aspecto positivo. Es decir, podemos recrear de nuevo ese mismo acontecimiento que la persona vivió, pero sin que exista el conflicto, sin que exista esa situación donde ese perro le pudo morder o donde pudo tener ese acontecimiento en el que generó ese miedo, y lo borramos. Borramos y volvemos a colocar esa imagen, esa vivencia, esa emoción positiva en la mente subconsciente de la persona. Y entonces estamos haciendo esa reprogramación que hace, por un lado, que solucionemos el conflicto que lo originó, y por otro lado, que ya no tengamos esa emoción de aquella misma manera que nos causa miedo, sino que ahora sea una emoción tranquila, pausada, y ese miedo desaparezca. Bueno, esto requiere a veces una sesión, a veces varias, para ir indagando hasta dónde tenemos que llegar y cómo tenemos que profundizar en ello, pero básicamente es el tipo de regresión que se hace cuando queremos ir directamente al origen de un conflicto que lo tenemos constantemente en nuestra vida y que lo estamos viviendo constantemente y que nos está impidiendo el poder hacer una vida normal y sin esos miedos o esas fobias o esa ansiedad o esa falta de sueño o cualquier otro tema que pueda ser, ¿de acuerdo? Porque existen muchísimas situaciones que en momento pues suelen ser bastante habituales, ¿no? Los miedos y la ansiedad es una de las cosas que realmente pues se originan más en conflicto y que bueno, que tiene siempre un origen que nosotros descubrimos a través de realizar esta técnica con la terapia regresiva y que realmente nos va a ayudar muchísimo a poder sanar toda esa situación, ¿de acuerdo? Bueno, pues que sepáis que, como siempre, os he dicho hace un momentito, en las regresiones nunca perdemos el control, siempre la persona está consciente, porque justamente cuando guío a la persona, o cualquier terapeuta que realice regresiones, cuando guiamos a la persona, necesitamos que la persona nos pueda responder a las preguntas desde ese estado de relax, desde esa conexión con la información que está en su mente subconsciente. Necesitamos que la persona nos pueda ir respondiendo a las preguntas que les hacemos para sacar toda esa información que necesitamos, ¿verdad? Por lo tanto, siempre la persona, aunque esté en un estado de relajación profunda, va a estar consciente y controlando la situación. Y si en un momento dado hay algún tema o alguna emoción que esté viviendo que la puede hacer no sé, sufrir o tener alguna angustia o tal, reconducimos siempre rápidamente esa situación para seguir adelante con la regresión. Y esto lo explico porque uno de los mayores miedos, podríamos decir, valga la redundancia, hablando de muchos miedos, es que perdamos el control cuando estamos en una sesión de regresión, ¿vale? Porque hay muchas personas que piensan que se quedan totalmente dormidas y que entonces no van a poder controlar la situación y no van a saber qué ocurre dentro de esa regresión. Que sepáis que no es así y que la regresión es muy sanadora y en este caso nos lleva al origen del conflicto para que nosotros podamos sanar toda esa situación, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro. Hay muchas otras, tipos de regresiones que podemos hacer. Otro día hablaremos de otras, pero esta es muy, muy efectiva y además es muy rápida de actuar sobre esa sintomatología que la persona tiene, aunque necesita siempre algunas sesiones, ¿verdad? Porque cuando llegamos a un conflicto
y vamos a buscar un terapeuta es porque llevamos tiempo en ese conflicto, y si se ha originado durante mucho tiempo, también necesitamos un tiempo para poderlo sanar, ¿vale? Porque a veces queremos correr mucho para arreglar las cosas, y todo necesita su tiempo y todo necesita su gestión y su digerir todo lo que va sucediendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis escribirme y preguntarme sobre cualquier duda que podáis tener. Ahora, como os decía, vamos a ver qué energía va a regir para cada uno de los signos del zodiaco en este mes de abril, que ya estamos en 2 días. Y vamos a empezar, como siempre, por el signo de Aries. Vamos a ver a Aries qué arcano lo marca en este mes de abril. Vamos a ver. Bueno, nos aparece la carta de la Torre. Este es un mes para los Aries en los que deberían intentar eliminar todo aquello que no les sirve, todo aquello que no es positivo, todo aquello que no es fructífero para ellos, y eliminarlo y reconstruir en base a todo lo que se ha eliminado. Es, como siempre digo con la carta de la Torre, destruir para volver a construir, pero de una forma sana, no de una forma contundente y agresiva, sino de una forma sana, para que podamos volver a sentar unas bases positivas para seguir avanzando como siempre, que ese es nuestro objetivo, avanzar. ¿Qué arcano lo va a regir? Bueno, la carta del ermitaño. La carta del ermitaño nos está diciendo que nos tomemos nuestro tiempo, o sea que Tauro, este mes de abril, tómate un tiempo para pensar, para meditar, para conectar con esa parte más interior tuya, para que salga fuera esa claridad mental que tú necesitas para seguir avanzando en todos tus proyectos durante este mes de abril. Vamos ahora por el signo de Géminis. Vamos a ver qué arcano va a regir a Géminis en este mes de abril, qué energía le va a dejar. Bueno, la carta del Sol. Esta ya sabéis que es una carta muy positiva. Esto quiere decir que el signo de Géminis va a tener un mes de abril en el que va a sociabilizar mucho, a relacionarse con muchas personas, y eso va a ser una herramienta importante para él, para su avance en su vida, porque es como un resurgimiento. Esta carta del Sol ilumina su camino para que retome de nuevo contacto, relaciones, comunicación, etcétera, ¿vale? O sea que es una muy buena carta. Vamos con Cáncer. Vamos con el signo de Cáncer. A ver cómo se le presenta este mes de abril. Bueno, la carta del colgado nos aparece para Cáncer. Esto quiere decir que este mes va a ser un mes un poquito en el que tenemos que cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo las dificultades que nos están presentando en el signo de Cáncer. Es decir, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar el cómo veo esa situación, porque la carta del colgado, que siempre indica un sacrificio, cambia esa perspectiva, Cáncer. Igual ese sacrificio es un aprendizaje. Dale la vuelta para que este mes todo eso que estás viviendo sea un aprendizaje. Vamos ahora por el signo de Leo. A ver qué arcano le va a dar energía este mes de abril al signo de Leo. Bueno, la carta del loco va a ser un momento en el que el signo de Leo va a poder tener con el arcano de aventurarse a hacer cosas distintas de las que siempre hace. Es como tomar un aire fresco, como innovarse un poquito, dejarse del control y dejarse fluir un poco en todos los acontecimientos de la vida del signo de Leo en este mes de abril. Vamos ahora con el signo de Virgo. Vamos a ver qué nos dice los arcanos para el signo de Virgo. Bueno, la carta del carro. Esto quiere decir para ti, Virgo, que este mes de abril va a ser un mes de movimiento, de acción, de rapidez, en el que tienes que poner en marcha muchas cosas que te van a dar resultados positivos.
porque la carta del carro siempre es actividad, movimiento, pero siempre desde un aspecto positivo y favorecedor para todo aquello que tú estés haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con los Libra. A ver cómo va a ser este mes de abril para el signo de Libra. Bueno, la carta de la suma sacerdotisa. Esta es una carta que nos habla de ese estudio profundo. También puede ser un estudio a nivel material, de cosas que uno quiera aprender, pero también nos habla mucho de un estudio interno, de una profundización con nosotros mismos para encontrar el equilibrio. Y los Libras siempre están buscando la balanza del signo de Libra, siempre está buscando ese equilibrio. Por lo tanto, es un mes en el que vas a poder, Libra, estar aprendiendo y equilibrándote como a ti te gusta. Vamos a ver el signo de Escorpio. A ver qué carta, qué arcano nos dice el signo de Escorpio. Bueno, pues para los Escorpios nos aparece aquí la rueda de la fortuna. Es un momento, el mes de abril, Escorpio, para ir cerrando ciclos, para ir abriéndote a un nuevo ciclo, porque la carta de la rueda de la fortuna siempre nos dice que la vida gira y que cerramos ciclos para abrir otros, pero siempre para mejorar, siempre para fomentar cosas positivas. Por lo tanto, si estás en ese momento, Escorpio, piensa que hay un momento de cierre de ciclos, de cosas que ya no te interesan, y ábrete a ese nuevo ciclo positivo que te llega, ¿de acuerdo? Vamos ahora por el signo de Sagitario. Vamos a ver qué arcano le va a dar energía o fuerza este mes al signo de Sagitario. Bueno, la carta de la justicia. La carta de la justicia nos está hablando para los Sagitarios de un mes en el que ha de encontrar también un equilibrio, ha de ser justo consigo mismo, ha de dejar de ser tan exigente, ha de realmente dejarse llevar un poquito, dejarse fluir, no quererlo controlar todo ni ser todo tan exacto y tan bien hecho, ¿verdad? Es un tiempo en el que la carta de la justicia te dice que sí, que mantengas ese equilibrio, pero que tampoco sea una exageración, porque la carta de la justicia nos dice que todo debe ser siempre en su justa medida, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos con el signo de Capricornio. Vamos a ver qué carta nos va a regir a los Capricornio. ¿Qué energía se va a mover para ellos? Bueno, para Capricornio también nos aparece la carta de la Torre. Ya sabéis que se pueden repetir algunos arcanos porque hay diferentes signos que pueden estar atravesando la misma situación en la que tienen que aprender cosas parecidas. Y en este caso, el signo de Capricornio con la carta de la Torre nos está hablando también de nuevo de tiempo de reconstrucción. Un tiempo en el que debemos sacar fuera, limpiar y sanear todo aquello que estamos guardando ahí dentro, tanto internamente como externamente. Hablamos de todo lo que puede ser superfluo que debemos de limpiar y que ya no nos está aportando, y si nos suma y resta no nos sirve. Por lo tanto, es un tiempo, Capricornio, de que des este giro, de que des este cambio y empieces a sanear todo eso que no te lleva a ninguna parte, ¿de acuerdo? Vamos ahora por el signo de Acuario. Vamos a ver qué arcano nos va a marcar la energía de Acuario. Bueno, la carta de los enamorados. Pues para Acuario va a ser un mes en el que se mueva todo lo que tiene que ver con el tema de las emociones, de los sentimientos, que tanto puede ser en relación de pareja, porque los enamorados nos marca mucho la pareja, pero tiene que ver siempre con todas las cuestiones de tipo emocional. Y realmente las emociones se van a mover muchísimo y también será un tiempo, Acuario, de que tomes decisiones importantes porque también la carta de los enamorados siempre nos marca que hemos de decidir, que no nos podemos quedar estáticos,
sino que es momento de tomar decisiones hacia un lado o hacia el otro. Nos tenemos que mojar. ¿De acuerdo, Acuario? Por lo tanto, tendrás que tomar las riendas un poquito de tus circunstancias y de tu vida. Y vamos por el último signo. Hemos hecho el recorrido por los 12 signos. Vamos por el signo de Piscis. Vamos a ver qué arcano va a marcar a Piscis en este mes de abril. Vamos a ver. Bueno, la carta de el diablo. Esta carta nos habla de que has de poner un poquito más de pasión en tu vida, en todas aquellas cosas que tú quieras hacer, que tú quieras realizar. Has de dejar un poquito esa sensibilidad potente que tú tienes y tomar un poquito más esa parte de pasión para hacer las cosas, para ponerlas en práctica, para llevarlas en movimiento, para tomar acción. También es una carta que nos puede estar hablando de que tengas cuidado con los enemigos ocultos que siempre andan por ahí al acecho. Pero pon más energía, más pasión en todo aquello que tú quieras realizar. Bueno, este es el último signo de los 12 signos del zodiaco. El mes de abril es el número 4 del año y también está regido por, el número 4 pertenece al arcano del emperador. Y eso quiere decir que todos en general en este mes de abril deberíamos tomar las riendas de nuestra vida, cada uno con los conceptos que os he explicado, pero deberíamos tomar las riendas de nuestra vida porque el arcano del emperador nos está pidiendo que tomemos ya esas riendas, que empecemos ya a tomar esa acción, porque este mes de abril nos va a traer a todos en general situaciones para que esas nuevas acciones que debemos llevar a cabo se nos presentarán y tendremos que realizarlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos eran los 12 signos del zodiaco para este mes de abril, para saber cómo nos iba a ir a cada uno de nosotros. Ahora voy a responder a algunas preguntitas también con el tarot que me habéis dejado, ¿vale? Por ejemplo, Josefina de Bilbao me dejaba una pregunta en la que me decía cómo le iba a ir en general el tema de su salud. Le acababan de intervenir y a ver cómo iba a evolucionar de esta intervención quirúrgica. Entonces, Josefina, si me estás escuchando, pues no cruces ni brazos ni piernas. Como siempre os aconsejo en cualquier consulta. Y vamos a ver qué carta, qué arcano es el que nos habla y que nos dice sobre esta evolución de la salud de Josefina después de esta intervención quirúrgica. Bueno, la verdad es que vas a tener que hacer reposo, pero nos habla de una evolución muy positiva. Poco a poco te vas a ir reponiendo, vas a retomar fuerza, vas a retomar energía y la verdad que los resultados de esta intervención van a ser muy positivos y muy favorables. Por lo tanto, no te preocupes, Josefina, porque realmente hay un avance bueno dentro de tu estado de salud. O sea que evolucionas muy bien. Poquito a poco, con calma y con paciencia, porque también nos marca la carta del ermitaño y eso es siempre paciencia, calma, pero habrá una evolución firme y segura, ¿de acuerdo? Bueno, luego también nos dejaban una consulta Carlos, no nos decía dónde era, pero bueno, Carlos nos dejaba una consulta porque está en un proyecto que ya ha iniciado recientemente, es un proyecto laboral reciente, y quería saber cómo le iba a ir esta situación, este nuevo proyecto, cómo se presentaba. Vamos a ver cómo le va a ir a Carlos. En cualquier proyecto que uno inicie laboralmente, en cualquier otro tema también, pero en este caso laboral, cuando tú empiezas un proyecto laboral, hay que tener muy en cuenta cómo está la persona que va a llevar a término el proyecto aparte del proyecto, porque nosotros mismos influimos muchísimas veces en cómo va a evolucionar ese proyecto. Vamos a ver, Carlos, la respuesta. Bueno, nos hablan de un buen momento para este proyecto que ya se ha empezado, pero nos hablan de que hay una evolución muy positiva, de que hay, digamos, como
situaciones que se te han presentado inesperadas, que no estabas esperando, o sea, era como que tú tenías todo esto bajo control, todos estos proyectos bajo control, y se te han presentado, digamos, situaciones nuevas que ahora tienes que reconducir y tienes que enfocar de otra manera, pero que realmente va a ser bueno y positivo, ¿vale? Entonces, el proyecto va adelante, este negocio va a funcionar bien, lo veo que va a ser fructífero, que va a tener mucho movimiento, tanto económico como de clientela, solamente que aunque se hayan dado estos desajustes ahora mismo, que no esperabas y que has tenido que cambiar las cosas, esto también es bueno. La verdad es que la tirada, aunque tenías las cosas muy bajo control, esto va a ser positivo para ti, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya estamos en esos últimos minutitos del programa, donde siempre os dejo ese mensaje que el oráculo de la luz nos deja. Y la finalidad de dejaros este mensaje, como siempre os digo, es que cuando nos dan un tipo de mensaje en el que tenemos que trabajar con una energía concreta, y lo hacemos todos, por eso os dejo este mensaje, para que todos los que queráis podáis trabajar a lo largo de toda la semana, desde este miércoles hasta el próximo, es una energía muy potente que se mueve. Y esta energía llega a todo el mundo, porque todos somos una red, todos somos canales y todos estamos conectados. Por lo tanto, el mensaje que nos dejan el oráculo de la luz es un mensaje que, si lo trabajamos todos en conjunto, a los que os resuene, los que lo sintáis, pues realmente va a ser una energía muy potente la que vamos a mover. Bueno, pues me ha parecido la carta que nos dice: confía en esa preocupación. Curioso, ¿verdad? Porque cuando estamos preocupados es como que no podemos confiar. Bueno, pues esta carta nos viene a decir que hay un sentimiento irritante en nosotros que está haciendo que, en lugar de ocuparnos, nos estemos preocupando por esa situación que no nos gusta y que nos está haciendo rum rum constantemente en la cabeza. Esta energía de la preocupación, sea en el tema que sea, lo que hace es privarnos de que podamos avanzar, de que podamos ir haciendo nuestro día a día, de que las cosas nos funcionen. Y por eso, cuando aparece esta carta, nos está diciendo de que realmente confíes en esa preocupación, porque esa preocupación trae algo aparte, trae un aprendizaje en el fondo. Por lo tanto, tenemos que trabajar el desapegarnos de esa preocupación y solamente ocuparnos. ¿Por qué? Porque cuando nos ocupamos generamos una energía muy distinta y generamos una energía de sanación hacia aquello que nos estaba preocupando. Por lo tanto, es momento de que demos ese vuelco mental y nos desapeguemos de esa preocupación y empecemos solamente a ocuparnos. Y tomemos conciencia de qué es ese sentimiento irritante que nos está acelerando esa preocupación. En el origen está el cambio y de esa preocupación pasemos a ocuparnos para sanarla y solucionarla. Bueno, pues este es el mensaje que nos deja el oráculo de la luz para esta semana. Un consejo muy interesante. Bueno, amigos, pues estamos ya en el momento final ya del programa y quiero recordaros que si queréis dejarnos alguna consulta para que podamos ir respondiéndola, pues lo podéis hacer a través del WhatsApp, el 647-046-983, o cualquier duda que queráis aclarar o que queráis comentar conmigo, o cualquier consulta que queráis solicitarme aparte. Entonces, como siempre, quiero desearos que paséis una feliz semana y que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.